Creo que Occidente no entiende que ahora tiene que hacer ajustes estratégicos fundamentales y aceptar un mundo que ya no puede dominar. Ahora debe tratar y hablar al resto del mundo como iguales, sin condescendencia, y entender que si cooperas con el resto del mundo, eso, de hecho, creará un mundo mejor, no solo para los demás, sino también para Occidente. Bueno, a todos es un gran honor para mí dar la bienvenida al estudio. El profesor Kishore Mahbubani, diplomático de Singapur y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Profesor Mahbubani, bienvenido de nuevo al programa. La semana pasada hubo un desarrollo interesante en Davos 2026. Al entrar al evento notamos mucho impulso. Con Donald Trump se mencionaba Groenlandia y Europa. Pero creo que fue el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien realmente dio un discurso que movió al mundo entero en una dirección diferente y realmente empezó a preparar el terreno. Lo que parece estar convirtiéndose en una gran fragmentación en Occidente. Ya sabe, las potencias intermedias, como él dijo, van a tener que adaptarse o de lo contrario van a ser el plato principal. Quisiera saber su opinión sobre lo ocurrido en Davos la semana pasada y el estado actual de la geopolítica mundial. Gracias por invitarme de nuevo, Cyrus Jansen. Es un placer estar en tu programa y tienes razón. El discurso del primer ministro Marcani en Davos fue el más escuchado mundialmente. Y tiene toda la razón cuando dijo que ha habido una ruptura. Porque claramente, cuando la principal potencia comercial del mundo durante mucho tiempo, de hecho, ahora es la segunda potencia comercial. Estados Unidos incrementó aranceles a más de 100 países, lo cual será disruptivo. Y hubo una ruptura, pero en realidad la gran historia de 2025 es que hubo dos palabras que la describen. La primera fue ruptura y la segunda fue resiliencia. Lo notable de 2025 fue que el sistema comercial global debió haber colapsado cuando Estados Unidos aumentó los aranceles a más de 100 países. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica, por lo que la economía global debió desacelerarse. Aunque se esperaba que el comercio global disminuyera, tanto la economía como el comercio mundial continuaron creciendo. Y eso demostró que, ya sabes, los 100, ¿sabes? En las 193 países. En la ONU, 1, Estados Unidos decidió aumentar sus aranceles. 192 países decidieron no aumentar sus aranceles. Esto es inusual porque Estados Unidos ha liderado el orden global hasta ahora. Y cualquier cosa que hiciera Estados Unidos, la gente decía, oye, esto debe ser lo correcto. Vamos a seguirlo, pero ni un solo país siguió a Estados Unidos esta vez. Por cierto, los países decidieron seguir creyendo en el libre comercio. De hecho, firmaron más acuerdos de libre comercio para compensar la pérdida de comercio con Estados Unidos. Y como sabes, estás hablando el 27 de enero. Hoy se anunció que la India y la Unión Europea, que estuvieron en desacuerdo gran parte de 2025 por las críticas europeas a la compra de petróleo ruso por parte de India. No eran los mejores amigos, pero hoy afirman que firmaron el acuerdo comercial más importante de todos, lo cual es increíble, porque ya sabes, la India no es conocida por estar inclinada a firmar muchos acuerdos de libre comercio. Es como si fuera alérgica a los acuerdos de libre comercio. Pero el hecho de que la India decidiera hacerlo fue claramente una reacción a los aranceles que se le habían impuesto. Y la India dijo, está bien, ahora ampliaré mis opciones. Así que los países de todo el mundo están aumentando sus opciones, o todos están incrementando los flujos comerciales entre sí. Y así, en ese sentido, de alguna manera, la ruptura que se creó puede en realidad resultar en una mayor resiliencia en el mundo. Me gusta mucho. Solo para agregar a su punto, profesor. La semana pasada vimos un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y 4 países clave de Sudamérica. Incluyendo Brasil y Argentina. Creo que son Uruguay y Paraguay que en total creo que serían alrededor de 700 millones de personas las que estarían involucradas en ese acuerdo comercial. Así que es uno de los más grandes de la historia.
Y creo que ese es el tema que estamos viendo ahora mismo. Muchos países están buscando otras opciones, especialmente en tiempos de inestabilidad global. Y sabes, profesor, tengo una pregunta aquí. Sabes, tú a menudo hablas de la mayoría global o lo que llamamos el sur global, y ya sabes, como en contraste con el mundo occidental. Observamos a los BRICS expandiendo la diplomacia del sur global, los nuevos acuerdos comerciales y el declive y moralidad de Occidente. ¿Crees que Occidente está perdido ahora? Quiero decir, ¿hay alguna posibilidad de que puedan revertir esto y volver a ser los líderes o ya cambiaron las mareas y simplemente estamos viendo un nuevo mundo? Bueno, sabes, acabo de publicar un artículo en el Fletcher Forum, que es publicado por la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts en Boston. Y el título de ese artículo es Todas las civilizaciones son iguales. Y la razón por la que publiqué ese artículo es porque quería decirle al 12% de la población mundial, el 12% de la población mundial que vive en Occidente. Por favor, bájense de su pedestal moral y empiecen a tratar a las demás civilizaciones como sus iguales. Por favor, ya no las menosprecien. Esa era de dominación occidental en la historia mundial se acabó. Occidente ya no puede imponerle condiciones al resto del mundo. Y permítanme darles dos estadísticas que dejan esto muy claro. Claro, En el año 2000, al iniciar el siglo XXI, la economía de la Unión Europea era 8 veces mayor que la de China. Hoy en día, ambas economías son más o menos del mismo tamaño, y para el año 2050, la Unión Europea será la mitad del tamaño de China. Cuando líderes europeos como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas hablan, aún creen que son 8 veces más grandes que China, pero deberían prepararse para ser la mitad de su tamaño en 2050. Si comparas otros países, vale la pena, porque hace 100 años, en 1926, 100.000 ingleses gobernaban sin esfuerzo a 300 millones de indios. Mi acceso indio, increíble, ¿verdad? Hasta el año 2000, la economía británica era 3.5 veces mayor que la India, pero hoy la economía india es más grande. Y para el año 2050, la India será 4 veces más grande que el Reino Unido. En el año 2000, el Reino Unido es 3.5 veces más grande. Para mediados de siglo, la India es 4 veces más grande. Estos son los cambios estructurales clave que ocurren en el mundo por el resurgimiento de China e India. Occidente no ha comprendido esta nueva realidad. De hecho, en cierto modo, soy su mejor amigo, porque veo que Occidente va en la dirección equivocada al negar los cambios fundamentales y negarse a adaptarse a este nuevo mundo. Ahora Occidente debe tratar a otras civilizaciones como iguales. absolutamente. Esa es una estadística muy poderosa que mencionaste, ¿sabes? Es increíble ese cambio. Por eso estudiamos geopolítica, porque el siglo XXI es el de Asia, con el auge de China e India. Creo que es casi regresar a lo que era antes, ya que China fue la economía más grande del mundo hace cientos de años y luego decayó y ahora es la revitalización de China. Vamos a hablar sobre China y específicamente sobre la relación entre Estados Unidos y China. Me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son algunos de los mayores malentendidos que ves desde Washington, ya sabes, de los responsables políticos en relación con China. ¿Cómo crees que evolucione la rivalidad entre Estados Unidos y China en 2026? Tienes razón sobre tus estadísticas y sobre China e India, porque desde el año 1 hasta el año 1820, durante 1800 años, después de los últimos 2000 años, las dos economías más grandes del mundo siempre fueron las de China e India. Para mediados de este siglo, volvemos a la norma histórica. No es algo antinatural, sino un desarrollo natural. Pero claro, ahora tenemos una tercera potencia en el mundo, que es Estados Unidos, y ciertamente Estados Unidos. Nunca, nunca se debe subestimar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía formidable y sigue siendo la más grande del mundo, por lo que siempre debe ser tratado con gran respeto. Pero al mismo tiempo, ya sabes, 2025 trajo muchas sorpresas geopolíticas, pero probablemente la mayor sorpresa fue que China, y en el caso de China, como sabes, China ha pasado por el infierno los últimos 200 años y sufrió un siglo de humillación.
de la Primera Guerra del Opio en 1842 hasta la creación de la República Popular China en 1949. Así que, después de 200 años, esencialmente, de ser acosada y empujada, finalmente, en 2025 China pudo finalmente hacerle frente a una potencia igual, Estados Unidos, y decir, si tú puedes hacerme daño, yo también puedo hacerte daño. La decisión de China de cortar el suministro de tierras raras e imanes pudo haber causado un gran daño a la economía estadounidense. Por eso, aunque el año comenzó con los aranceles en abril y mayo, los aranceles sobre China subieron hasta 145%. A fin de año, ambas partes lograron una tregua. Como autor de un libro sobre relaciones entre Estados Unidos y China, lo tengo justo detrás de mí. Como China ganó, no esperaba esto en absoluto. No esperaba que China ahora fuera lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Así que, paradójicamente, en un momento en que el resto del mundo va a experimentar turbulencia, sin duda, pero en el frente China-Estados Unidos, podrías tener en realidad un año relativamente estable. Porque el presidente Donald Trump, sorprendentemente, es un realista. Cuando se topa con una pared, no sigue golpeándose la cabeza contra la pared. Él entiende que China hoy está en una posición para responder. Como dijo, tras la última reunión en Corea del Sur, visitará China en abril. ¿Correcto? Así podrías ver cierta estabilidad entre Estados Unidos y China. Me gusta esa respuesta porque es un análisis interesante que también hicimos. El año pasado, al iniciar la guerra de aranceles, todos los países resultaron afectados y muchos no pudieron responder. Por ejemplo, mi esposa es de Canadá. Canadá no puede contraatacar a Estados Unidos, pero China sí lo hizo, imponiendo aranceles de represalia. Cuando subieron a 100, China igualó con 100. Cuando subió a 150, China respondió igual. Se intensificó y Trump tuvo que revertirlo porque Estados Unidos y China deben trabajar juntos. Es un mensaje importante. Lo que dijiste es que Trump es realista. Él notó que China tiene influencia sobre nosotros y fue genial verlo. Solo para que conste, China no solo respondió con aranceles. Como mencioné, de hecho, dejó de aumentarlo por encima del 100% porque dijeron, francamente, por encima del 100% ya no importa, es correcto. El comercio simplemente se detuvo. No igualaron el 145%, pero respondieron cortando el suministro de tierras raras e imanes, lo cual dolió mucho. Sí, esa fue una muy grande, profesor. Quiero hablar sobre Estados Unidos y su política exterior, porque el año pasado vimos que ocurrió algo muy interesante. Estados Unidos publicó una nueva estrategia de seguridad nacional. Antes decía que se retiraría de Asia, pero ahora Rusia y China ya no son su principal amenaza. Y claro, hemos visto que Estados Unidos ahora se centra más en su propia esfera de influencia. Sin duda parece que tendrá más poder en el hemisferio occidental. Vimos a Estados Unidos perseguir a Maduro y Venezuela. Hemos visto a Donald Trump amenazar a Colombia, Cuba, México y proponer la anexión de Groenlandia. Parece que ahora hay un acuerdo con Dinamarca que satisface al presidente. ¿Notas cómo el mundo se divide en distintas esferas de influencia? Por ejemplo, China tendrá la esfera de Asia. Estados Unidos se mantendrá en su región. ¿Crees que el mundo se dividirá así en el futuro? Bueno, creo que, ya sabes, el mundo de las esferas de influencia es muy parecido al mundo del siglo XIX, que no creo que se pueda recrear en el siglo XXI, porque los países tienen más autonomía y no quieren quedar atrapados en esferas de influencia. Así que, por ejemplo, tomemos Sudamérica, donde hay un esfuerzo por revivir la doctrina Monroe. Ciertamente, Estados Unidos seguirá siendo la potencia militar más fuerte en Sudamérica. No hay duda. No hay duda. Pero todos los países sudamericanos, incluso el buen amigo de Estados Unidos, Argentina hoy, comercia más con China que con Estados Unidos. Y no se le puede pedir a los países que sacrifiquen sus ingresos y bienestar solo por razones de esfera de influencia. Y de manera similar, si miras al sur de China, en el sudeste asiático, donde yo vivo, los países de la ASEAN ciertamente han incrementado su comercio con China de manera significativa. Es un hecho.
Por cierto, el año pasado el comercio entre China y la ASEAN superó el billón de dólares, posiblemente convirtiéndolo en la relación comercial más grande del mundo, 1 billón. Pero al mismo tiempo, el sudeste asiático tiene mucha más inversión estadounidense que inversión china. Estados Unidos ha invertido más en los 11 países de la ASEAN que en China, Japón, Corea del Sur e India juntos. Así que claramente, Estados Unidos todavía tiene una presencia económica y política muy fuerte en el sudeste asiático. Así como Sudamérica no se va a convertir fácilmente en una esfera de influencia de Estados Unidos, tampoco veo que el sudeste asiático se convierta en una esfera de influencia de China. Así que los países siempre tratarán de mantener todas sus opciones abiertas, y así será. Y quiero enfatizar una palabra que muchos en Occidente parecen no entender, que el mundo del mañana es un mundo muy complejo. Muchos otros actores, especialmente en el sur global, que representa el 88% de la población mundial, no se unirán fácilmente a ninguna esfera de influencia. Buscan mantener opciones y ser amigos de todos. Creo que es una buena política porque vivimos en esta economía global. Pienso que es bueno que todos los países hagan negocios. Por ejemplo, siempre digo, ya sabes, quisiéramos hacer negocios con China y Estados Unidos. Son las dos economías más grandes del mundo, ¿verdad? Si eres una nación más pequeña, una de estas potencias medias. Como dijo el primer ministro canadiense, tu opción siempre va a ser la mejor, trabajar con ambos y tratar de encontrar una manera de trabajar juntos para coexistir. Profesor, hablando de China, el gran titular es que el año pasado su superávit comercial superó el billón de dólares, creo que fue 1.2 billones. ¿Cree que esto es un problema para China? ¿Usted piensa eso? Quiero saber cuáles son sus expectativas para la economía china y cómo ve que China avanzará en 2026. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre China específicamente? Bueno, la historia de la economía china es mixta. Ciertamente, a nivel interno, la economía china está creciendo, pero no está creciendo muy rápido. ¿Sabes? El sentimiento del consumidor está bajo. La burbuja inmobiliaria no se ha solucionado. Así que, en el ámbito interno, la economía se ha desacelerado significativamente. En el ámbito externo, la economía china es mucho más competitiva y logró un superávit comercial récord de más de 1 billón de dólares. Creo que los líderes chinos son lo bastante sofisticados para entenderlo. Si China solo sigue exportando mucho sin importar mucho, eso generará una reacción política en contra de China. Correcto, los países dirán, tengo que proteger mis empleos también. Por lo tanto, está en el interés nacional de China tratar de importar más productos del resto del mundo. Y para ser justos con ellos, han tomado algunas medidas concretas. Entonces, en un momento en que Estados Unidos eliminó todas las concesiones arancelarias otorgadas a los países africanos, China les dio a todos los países africanos arancel cero y también a los países menos desarrollados les dio arancel cero. Y estuve en Shanghái hace 2 meses y descubrí eso. China es el único país en el mundo que organiza algo llamado la Exposición Internacional de Importaciones de China. Tienen una exposición donde los países pueden decir qué quieren vender y ellos lo importan. Ahora, yo sí creo que la economía doméstica china se recuperará, que el sentimiento del consumidor, el sentimiento positivo del consumidor, regresará y sí creo que China eventualmente tendrá el mercado de consumidores más grande del mundo. Si el mayor mercado de consumidores comienza a importar más productos globales, será beneficioso para China y el resto del mundo. Actualmente, este gran superávit comercial me parece una aberración. Hay un límite en lo que otros países aceptan respecto a un gran déficit bilateral con China. Sí, creo que eso es bueno. Y profesor, China ha respondido a esto, incluso en Davos. El líder chino, quien dio un discurso, dijo, saben, queremos asegurarnos de que lo somos. Vamos a ser la fábrica del mundo, pero también queremos ser el mercado del mundo. Queremos dar la bienvenida a más bienes y servicios extranjeros. Y ese es un punto muy interesante, la exposición internacional de importaciones, que China es el único país que realmente tiene. Así que enfocarse en eso creo que es algo bueno para China. Quiero saber tu opinión, hablemos de eso. Yo diría que el mayor problema sin duda sería Taiwán me gustaría saber tu opinión sobre la situación entre China y Taiwán.
Mucha de la retórica inicial era, si Donald Trump actúa en Venezuela o toma Groenlandia, ¿qué mensaje envía eso a China? ¿Taiwán está en peligro? ¿Cuál crees que es el punto clave en la relación entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán? Bueno, yo diría que gran parte de los comentarios occidentales sobre Taiwán son simplistas o ignorantes. Lamentablemente, quiero decir, es sorprendente que puedas tener periódicos internacionales muy sofisticados como el New York Times o The Economist y recurren a un pensamiento muy superficial cuando pueden discutir un tema como China y Taiwán. ¿Verdad? ¿Lo sabes? Debe enfatizarse que Taiwán es el tema más peligroso entre Estados Unidos y China. Si Taiwán declara su independencia, China declarará la guerra. Además, Taiwán es el último símbolo vivo del siglo de humillación. Taiwán se separó de China tras la derrota china en la Guerra Sino-Japonesa de 1895. ¿No? Tener como objetivo la reunificación es absoluto. China nunca vacilará en ello. Pero al mismo tiempo, los chinos tienen claramente las mentes geopolíticas más sofisticadas del mundo. Si ves una fruta madura a punto de caer, ¿por qué buscar una espada larga para cortarla? Caerá en tu regazo. Con el tiempo, los chinos creen que este juega a su favor y que China será el mayor mercado mundial. Como mencionamos antes, si le preguntas a los países del mundo que elijan, oye, ¿quieres apoyar a China o quieres apoyar a Taiwán? Por supuesto dirán, quiero apoyar a China. ¿Quién va a apoyar a Taiwán? De hecho, cuando estuve en Taiwán el año pasado, hablé con los taiwaneses y les dije, escuchen, tienen mucha suerte, tienen un pasaporte que se llama República de China. Si cambian el pasaporte de la República de China, que permite entrar a 180 países, por el de la República de Taiwán, tendrán suerte. Si acceden a 5 o 10 países, nadie reconocerá el pasaporte de Taiwán. Así que el tiempo está del lado de China. Por lo tanto, no hay razón para que China apresure el proceso. A la vez, los chinos buscan enviar un mensaje claro a los taiwaneses, ya que el presidente actual de Taiwán es conocido por apoyar la independencia. Él sabe que Taiwán no apoya la independencia, pero él sí. Quieren enviarle un mensaje. Los chinos realizan ejercicios militares muy poderosos alrededor de Taiwán para decir, ni lo piensen, y de alguna manera, esos enormes ejercicios militares chinos en realidad son muy útiles como recordatorio para todos, para los taiwaneses y para los estadounidenses, porque hay algunos estadounidenses, francamente, que están tratando de, ya sabes, promover la independencia de Taiwán tras bambalinas y así sucesivamente. Tienen que pensarlo 2 veces si realmente les conviene hacerlo. Así que, en general, sigo confiando en que no habrá una guerra por Taiwán. Muy bien, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con esa evaluación. Eso es fantástico, profesor. Quiero cambiar de continente aquí, quiero regresar a Europa. Quiero hablar del conflicto entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Quiero decir, esta guerra ha estado ocurriendo durante muchos años, va por ciclos, ya sabes, a veces Zelensky está en la Casa Blanca, los titulares son todos sobre Ucrania. Últimamente, a inicios de 2026, han surgido muchas historias geopolíticas: Venezuela, Groenlandia, Davos y China. Pero me gustaría volver a una de las preguntas geopolíticas más importantes en este momento. ¿Cómo ves que sigue y continúa la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Ves una solución para eso en 2026? ¿Qué opinas mientras Europa enfrenta este problema con Rusia? Bueno, creo que a todos les sorprende cuánto se ha prolongado la guerra en Ucrania. Y aquí tienes que, ya sabes, dar crédito donde se debe. Muchos ucranianos valientes luchan duro contra los rusos, enfrentando grandes probabilidades. Y sé que la gente en Kiev está sufriendo un frío amargo ahora y están mostrando una verdadera determinación. En la geopolítica se requiere tanto valor como sabiduría. Y tristemente, los ucranianos han sido alentados por sus compañeros europeos a involucrarse en una competencia innecesaria contra Rusia. Porque, ¿sabes cuándo? Los europeos, en 2008, acordaron poner una frase en el comunicado de la OTAN diciendo que Ucrania y Georgia podrían convertirse en miembros de la OTAN. Estaban cruzando una línea, ¿no?
El exdirector de la CIA y embajador en Moscú, dijo que Ucrania es el centro de todas las líneas rojas. Todas las advertencias estaban presentes. Es muy tonto que los europeos acepten la expansión de la OTAN. Puedo decirte que los europeos temen que el presidente Trump llegue a un acuerdo con el presidente Putin. Y por eso han estado tratando de impedir eso todo el tiempo. Y eso nuevamente demuestra una falta de sabiduría. Cuando Trump decidió reunirse con Putin en Alaska en 2025, los europeos debieron recibirla con agrado en vez de tratar de bloquearla. Si fueran sofisticados geopolíticamente, todos debieron subir al avión y decirle a Putin que venían a hablar con él. Porque al final del día, los europeos tienen que aceptar el hecho de que tienen que convivir con Rusia, no solo durante los próximos 100 años, sino durante los próximos 1000 años. Pensar que puedes humillar a Rusia y forzarla a aceptar condiciones que dañen sus intereses nacionales no es posible. Y de una forma u otra, tiene que haber un compromiso respecto a Ucrania. Y sabes, uno de los artículos que publiqué en la revista Foreign Policy a principios de 2025 se llamaba Europa. Es hora de pensar lo impensable. Ese fue uno de los 10 artículos más leídos en Foreign Policy en 2025, donde argumenté que Europa debe pensar lo impensable. Y, sinceramente, iniciar diálogo con Rusia, ya que no han hablado desde que empezó la guerra. Sí, profesor, me gustan tus palabras sobre la sabiduría. Debemos tenerla y entender la geopolítica. Estoy de acuerdo, las señales siempre estuvieron y eso me encanta. Dices que en la reunión de Putin y Trump en Alaska, los líderes europeos debieron estar presentes. En algún momento, la diplomacia y la negociación exigen un nuevo acuerdo. Esperamos verlo en 2026. Tengo una pregunta para ti. Si estuvieras asesorando a los líderes occidentales en privado, ¿qué gran conmoción global crees que están subestimando o ignorando por completo para la próxima década? Bueno, creo que la transición más fundamental que los líderes occidentales tienen que hacer es tratar al resto del mundo con mayor respeto. La civilización occidental claramente superó a todas las demás civilizaciones del mundo durante los últimos 200 años, pero eso fue una aberración. Estamos volviendo a la normalidad, donde hay muchas civilizaciones exitosas. Para mediados de siglo, el poder e influencia de Occidente serán mucho menores que hoy. Estas tendencias son imparables. Bien, y ya te di las estadísticas, así que sería más sabio que Occidente trate al resto del mundo con mayor respeto y tratar de forjar alianzas, nuevas alianzas basadas en la igualdad en lugar de basarse en la dominación de uno sobre el otro. Y creo que esto brinda una oportunidad para Europa, especialmente. Por cierto, me alegra que Europa haya firmado el acuerdo con la India, y creo que eso es un avance importante, porque la Unión Europea, al final del día, cree en el multilateralismo, ¿verdad? Y sabemos que Estados Unidos, bajo el presidente Trump, no lo hace. Así que si los líderes europeos pudieran unirse y apoyar las principales instituciones multilaterales del mundo, me refiero a organismos como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio o la de la Salud, y decir que no. Aunque Estados Unidos se aleje de estas instituciones multilaterales, reafirmaremos y fortaleceremos nuestro apoyo a ellas. Si la Unión Europea hace eso y fortalece las instituciones multilaterales, su posición en el sur global crecerá mucho. Muy poderoso, me encanta. Profesor, ya estamos por terminar. Muchas gracias por esta conversación. Es un placer recibir sus ideas y sabiduría. Le agradezco mucho su tiempo. Le dejo la última palabra, pero ¿tiene algún gran plan para 2026? ¿Tal vez un nuevo libro en camino? ¿Más viajes alrededor del mundo? Cuéntenos cuáles son sus planes y cómo se encuentra. Definitivamente, planeo escribir otro libro este año y se basará en el ensayo que escribí para el Fletcher Forum, llamado Todas las civilizaciones son iguales. Porque sí creo que Occidente no entiende que ahora tiene que hacer ajustes estratégicos fundamentales y aceptar un mundo que ya no puede dominar. Ahora tiene que aprender a tratar al resto del mundo como iguales, hablarles como iguales y no hablarles de manera condescendiente, y comprender que cooperar con el mundo
crea un mundo mejor, no solo para otros, también para Occidente. Me encanta eso, me encanta eso. Bueno, profesor, estoy esperando leer ese libro. Por supuesto, usted tiene muchos libros. Vamos a poner los enlaces a su sitio web, también los libros que ha publicado en la descripción de abajo. Y solo quiero decirle muchas gracias por venir a nuestro podcast y realmente aprecio su tiempo hoy, profesor. Gracias por invitarme.